Por favor, abra su Biblia en Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 35 hasta el 51. Y vamos a terminar de leer el capítulo 1 de Juan en esta serie que hemos titulado Jesús es Dios eterno y redentor. Amén. Así que, ¿tiene su Biblia ya? ¿Sí? ¿La tiene? ¿La prendió? ¿La encendió? ¿La abrió? ¿Sí? Ok, Juan capítulo 1, versículos 35 al 51. Dice así: El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era aún de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Antes de reflexionar sobre el texto y este párrafo final del capítulo 1, quiero recordarles que hemos visto en esta serie la gloria del Señor, que hemos visto a este gran Redentor, que hemos mirado a la luz de la Escritura desde lo que vimos en Génesis ante la realidad humana después de la caída, cómo este Señor no es un simple Señor, no es un simple Dios, no es uno que está hecho conforme a lo que los hombres han diseñado para formar su religión, sino que es un Dios que realmente es vivo, es grande, es poderoso, es todopoderoso, todo sobrenatural, porque Él es el Dios verdadero. Y este Dios al cual los creyentes, los cristianos alabamos, no es cualquier Dios. Y tenemos que reconocerlo y debe ser alabado con dignidad, con honor, con excelencia, con prudencia y humildad, pero también con gran gozo, porque Jesús es nuestro Señor y Salvador y Redentor. Y por eso es tan importante reconocer como iglesia, y hoy día como iglesia local, que esta iglesia vive y permanece solamente porque aquel Señor es lo que es. Porque Él es quien es, esta iglesia permanece. Y nosotros somos lo que somos gracias a Él. Y eso es tan importante recordárnoslo. Porque a veces pareciera en nuestro día a día que nuestras capacidades, es más, nuestra independencia en el día a día, a veces deja ver que nuestro Dios no es tan soberano y suficiente para nosotros depender de Él en cada momento. Por eso el llamado de esta serie ha sido ir mirando la gloria de Jesús y ahora en el Evangelio de Juan, mirar cómo Él nos está mostrando poco a poco este proceso de ir descubriendo
quién es Él, de ir dando señas quién es Él, para luego identificarle. Juan fue muy singular en los primeros versículos del Evangelio en darnos señas de Él, mostrarnos ciertas características de la persona a quien él iba a referir este libro. Pero luego Él identifica. ¿Por qué? Porque Él quería justamente mostrarnos no solamente el nombre, Él quería mostrarnos que detrás de aquel nombre hay un gran Dios, hay un gran Señor. Jesús es Dios, pero no como cualquiera. Incluso en nuestra cultura, que está un poco bañada todavía de religiosidad, la persona de Jesús es alguien conocido. No es raro que la gente sepa sobre Jesús. Han visto películas. Siempre para Semana Santa, gran parte de la población chilena a través de los años ha visto películas de Jesús. Entonces no es gran cosa que alguien sepa de Jesús. Por eso es tan relevante lo que Juan aquí le está diciendo. Porque él está mostrando que detrás de aquel nombre, detrás de aquella persona, hay un gran Dios que debe ser alabado. Otra de las cosas que vimos también es que el mensaje es lo importante, no el mensajero. El mensajero, quienes testifican, quienes hablan de aquel Señor, de aquel Jesús, no somos relevantes. No somos importantes, no tenemos que ser exaltados los predicadores, los pastores, ni nadie que hable en nombre de Jesús. El que debe ser exaltado justamente es el mensaje que habla de aquel Señor tan grande al cual nosotros servimos. Nosotros somos la voz de Dios. No somos Dios, somos la voz de Dios. Y estamos en este mundo para hablarle a las personas de este gran Dios, Dios verdadero. Pero también vimos en esta serie de enseñanzas cómo Juan nos está mostrando que lo que Jesús vino a hacer es conectar conocimiento con comunión. Porque no es suficiente saber de Jesús. Es necesario estar con Jesús, es necesario tener comunión con el Señor. Hay personas que saben de Jesús, es más, pueden estar dentro de las iglesias y enseñar de Jesús y no tener tiempo con Jesús, no orar, no estar en comunión con Dios. Y lo que Juan nos está mostrando es que Jesús vino a este mundo a hacer esa conexión, no solamente que la gente supiera de Dios, sino que estuviera con Dios. Por eso nos habla la Biblia sobre Emmanuel, Dios con nosotros. Qué triste es que personas puedan vivir conociendo de Dios sin estar con Dios. Eso es triste. Y por eso el llamado de Juan era mirar la relación con Dios como algo tan importante, como algo tan profundo, como algo tan especial que Dios determinó hacer para llegar a nosotros. Lo que se perdió en el Edén, la comunión, no el conocimiento, fuera recuperado. Porque las generaciones que salieron de Edén, las primeras generaciones conocían de Dios. Sus padres les hablaron, pero no tuvieron comunión con Él. Jesús vino a recuperar y a restablecer aquella comunión que se había perdido. Por eso, si pudiésemos resumir hasta ahora, si pudiésemos reflexionar hasta ahora lo que esta serie nos ha dicho, yo creo que podemos darnos cuenta que nos ha hablado sobre el Logos, sobre esta luz del mundo, sobre este Señor que vino a este mundo a conectarse con nosotros y nos deja desafíos, preguntas que tenemos que responder. ¿Quién más, además de Juan el Bautista, creerá en Jesús? ¿Quién más, además de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista creyó en Jesús. ¿Quién más? ¿Nosotros creeremos en Jesús? ¿Tú creerás en Jesús cada día? ¿Hasta el resto de tus días? Otra pregunta que nos deja: ¿Juan el Bautista será la única voz que clama en el desierto? O sea, ¿solo Juan va a ser la voz de Dios en este mundo? ¿Nosotros seremos voz de Dios en este mundo, en este año que comienza? Si Juan fue voz de Dios, ¿nosotros podremos ser voz de Dios? Yo creo que son cosas que tenemos que responder. ¿Quién más cambiará el desprecio por admiración en Jesús? El Evangelio de Juan capítulo 1 nos muestra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le despreciaron. La pregunta es, ¿nosotros despreciaremos a aquel Señor? ¿O viviremos admirándole? ¿O viviremos realmente admirando su grandeza? Esa grandeza debe ser honrada, debe ser admirada. Y el la pregunta 4, ¿quién más será sus discípulos
y le seguirán. Porque eso es lo que vemos en Juan. Eso es lo que vemos en este primer capítulo. Preguntas que deben ser respondidas por quienes leemos el Evangelio. ¿Solamente ellos serán los discípulos? ¿Solamente aquellos que en el texto dicen que fueron discípulos serán los discípulos? ¿O también nosotros seremos discípulos? Yo creo que son desafíos importantes. Son preguntas que nosotros tenemos que responder. Porque si vamos a comenzar otro año, tenemos que respondernos con claridad estas preguntas para no seguir siendo quizás aquellos que rechazan a Jesús, que viven para ellos, aunque están en la iglesia, sino que de verdad seamos quienes admiremos al Señor, quienes vivamos para Él, quienes seamos su voz en este mundo, quienes seamos sus discípulos en esta tierra. Ese es un llamado de reflexión antes de entrar en el desarrollo del texto. Por eso, si vamos al texto, y voy a ir progresivamente avanzando, no lo voy a hacer con puntos como he hecho otros sermones, sino que voy a ir progresivamente en el relato para que vayamos extrayendo ahí algunas ideas importantes. Vemos en el versículo 35 que dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Una de las primeras características que se relata aquí es que Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? Porque él sabía que vendría alguien que entregaría su vida, que sería molido, eso estaba profetizado, que sería molido por los pecados del pueblo. Y qué gloriosa convicción tuvo Juan ahí, que se dio cuenta que aquella persona que caminaba frente a él no era cualquiera. Esa visión, digamos, espiritual es un regalo de Dios. Alguien que se pueda dar cuenta que Jesús no es cualquiera y que se puede dar cuenta que es aquel que vino a morir por sus pecados, realmente es algo sobrenatural. Y lo que sucedió en ese minuto es que Juan estaba con una convicción tan grande en su corazón. Ese que camina ahí es aquel que viene a este mundo a morir por nuestros pecados. Y eso es muy grande, familia. Y si usted está viviendo eso en su corazón, eso se nota. Y es algo que de verdad sale y brota del corazón. No podemos dejar de sorprendernos cuando vemos al Cordero de Dios, cuando Jesús está cerca de nosotros. Y es tremendo porque 2 de sus discípulos, una vez que Juan les muestra a Jesús, les indica a Jesús, 2 personas de sus discípulos le siguieron. Comenzaron a caminar, a tener un encuentro real con Jesús. Y aquí vemos un principio tremendo, cómo una persona convencida puede indicar a Jesús, puede indicar el camino, y van a haber personas que le van a seguir. Y eso no es una capacidad carismática de Juan el Bautista. No es una capacidad de convicción de Juan el Bautista. Simplemente es una voz que anuncia a Jesús, que indica a Jesús. Esas 2 personas le siguieron, hermanos. ¡Qué maravilloso! Realmente es maravilloso que ellos con simplemente mirar, observar la indicación que se les dio, ellos siguieron. Y hay personas que van a seguir cuando tú les indiques a Jesús. Y es maravilloso. El verso 38 dice así: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El principio del discipulado. El principio del discipulado. Quiero que entendamos algo del contexto. En ese tiempo no habían imprentas, no había literatura, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram. O sea, si tú querías enterarte de la vida de alguien, si tú querías información de alguien, no había otra manera de tener información con él que estar con él. No había otra manera de saber de la persona y conocerle realmente si tú no estabas con él. Hoy día podemos tener información de mucha gente y armarnos una buena idea de las personas. Pero en ese tiempo la única manera de verdad conocer a alguien era estar con él.
Si alguien quería entender el pensamiento de aquella persona, de aquel maestro, tenía que andar con él, tenía que vivir con él, caminar con él. Quiere decir que cuando él se levantaba, si él iba de un lugar a otro, si él conversaba con alguien, cuando él oraba, cuando él hacía cualquier cosa, tenías que estar con él para entender y conocer realmente a aquella persona. Es hermoso lo que Jesús respondió aquí, hermanos. Y es hermoso porque esto nos respondió a nosotros. Lo que le respondió a esos hombres fue lo mismo que le respondió a ustedes. Vengan y vean. Vengan y vean. Y la puerta sigue abierta, hermanos. La puerta sigue abierta para que ustedes vayan al Señor y le vean. La Biblia está en sus manos para que ustedes vayan a Cristo y le vean tal cual Él es. Y eso es precioso, hermano. Y es un tesoro de la iglesia. Es un tesoro para la iglesia. No lo pierda, no lo desperdicie. Venga. Vemos aquí este principio replicado, porque fíjense cómo Juan testificó de Jesús y estos hombres fueron y caminaron con Jesús y estuvieron con Él. Ese es el principio que nosotros tenemos que seguir como iglesia, hermanos. Y aquí quiero que miremos que tenemos que reflexionar sobre esto, sobre la testificación, sobre testificar de Cristo. ¿Cuántas personas fueron beneficiadas este año por tu testimonio de Cristo? ¿A cuántas personas tú este año que termina les hablaste directamente de Jesús? ¿A cuántos les dijiste, mira Jesús? Mira, aquí Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A cuántos les dijiste? ¿A cuántos les testificaste realmente que aquella persona para ti era el Cordero que murió por tus pecados? ¿A cuántos les testificaste el 2017? Nos faltan cuadernos para anotar personas. Yo creo que es una pregunta que tenemos que respondernos de nuevo, porque el 2018 no puede ser así. Si fueron pocas. Si fueron muchas, gloria a Dios, te felicito. Porque estás siendo un buen siervo fiel. Nuestra pega, hermano, no es convencer a la gente. Quien convence es el Señor. Pero nosotros apuntamos a Cristo. Nosotros hablamos de Jesús. Nosotros le decimos a las personas quién es Él. Les hablamos de Él. Y le decimos, vaya y vea. Anda y velo. ¿Lo estamos viendo, amados? Eso es lo que estamos viendo aquí en el reto. Juan nos está desenvolviendo una idea para que nos demos cuenta que después que Jesús vino a este mundo y se acercó a algunas personas como Juan, se le reveló a Juan el Bautista, para Dios esto no para. Para Dios esto no puede parar. Juan le habló a 2 de sus discípulos. Esos 2 discípulos le hablaron a otros. Veamos el verso 40, hermanos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. ¿Se dan cuenta la relación? Cómo Juan está conectando este proceso. Juan el Bautista le habló a 2 discípulos. Uno de los dos discípulos le habló ¿a quién? Andrés, hermano de Simón Pedro. Él había oído de Juan y había seguido a Jesús. Cuando Andrés, que sería el tercer paso de este proceso, cuando él oyó, ¿qué es lo que hizo? Halló primero a su hermano Simón. No aguantó, hermano. No aguantó el haberse dado cuenta quién era Jesús. No aguantó y fue y le dijo a su hermano Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Se imaginan esa noticia tan grande? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Cristo. ¿Y qué es lo que hizo? Y le trajo, ¿a quién? A Jesús. Lo llevó. ¿Se están dando cuenta cómo es el mover de Dios a través de la iglesia? ¿Cómo debe ser el mover de Dios a través de la iglesia? Todos nosotros hemos recibido de alguien el testimonio de Jesús. Hemos creído en Jesús. Y nuestra misión, hermanos, es hablarle a otros de Jesús. Está muy bien lo que estamos viviendo en la iglesia y estamos trabajando para ir mejorando la comunión de la iglesia, etcétera, y crecer juntos, porque necesitamos crecer juntos. Pero no podemos olvidar que Jesús se reveló a nuestra vida para nosotros hablarle a otras personas y apuntar a Cristo. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces,
Aquí estamos viendo que el mensaje no se queda ahí. Unos oyeron de Juan, ellos hablaron con sus hermanos, con sus amigos, y les hablaron de las profecías. Hablaron de aquellas profecías que anunciaban de un libertador, que anunciaban de este Cristo que vendría, de este Hijo de Dios, y le testificaron, pero además hicieron un esfuerzo adicional. No solo les apuntó, Juan el Bautista les apuntó. Hay personas que tú les apuntas a Cristo y creen. Hay personas que tú le apuntas a Cristo, pero tienes que llevarlos. ¿Se dan cuenta? El primero fue apuntado y creyó. Los segundos le apuntó, pero además le llevó. Y aquí hay otra testificación, otra más bien reflexión que tenemos que hacer sobre el evangelismo. ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar como iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces llevar a personas a Cristo? Porque a veces tenemos métodos errados, tenemos metodologías erradas. Yo al menos puse 3, la pesca, la metodología de la pesca. Hacemos un culto evangelístico, como si hubieran culto evangelístico y los demás no lo fuesen. Todos los cultos son evangelísticos, todos los cultos apuntan a Jesús. Claro, lamentablemente hemos diseñado, algunos predicadores han diseñado estos cultos especiales de evangelismo, que es como estar ahí en una pecera. Entonces están todos ahí adentro del lugar y de repente traen un predicador que es puro evangelista y él tira la pesca, ¿cómo es? La caña, gracias, para sacar peces. Y el que sale, sale. Como si esa fuera la metodología. Y creemos que eso es lo que hay que hacer. Y como no hemos hecho culto evangelístico, no hemos pescado nada. No, hermano. Hay otros que utilizan la técnica para el evangelismo de la emboscada. ¿Cuál es la emboscada? Preparamos todo, no le decimos nada que les vamos a predicar. Los invitamos a compartir, a tomar once, y cuando ya los tenemos encerrados dentro de la casa les predicamos. Y ya no se pueden parar porque los pusiste en la silla donde no pueden salir de la mesa, hermano. Y aquí le voy a predicar y no se me va a escapar. Y eso no está bien, hermano. Pensamos que esa es la técnica para evangelismo. Y la tercera, la del vendedor ambulante. Que creemos que tocando la puerta y hablándole en 5 minutos el evangelio, la persona tiene que creer. No todas las personas van a creer así. Por milagro, muchos creen con un mensaje tan corto como apuntarles a Jesús. Pero hay otros que tienes que llevarlo a Jesús. Y hay otros que tienes que darle muchas razones hasta que Dios se revela su corazón. Yo creo que tenemos que hacer lo que la Biblia nos está enseñando a hacer. El verso 42b, mientras nos va Juan haciendo referencia a través de todos estos relatos, los títulos que ha puesto a Jesús como el Cordero de Dios, como Rabí, como Maestro, como Mesías, el Cristo. La segunda parte del verso 42 dice, y mirándole Jesús, después que llevaron a estos hombres a Cristo, mirando Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es muy singular esto. ¿Con qué autoridad alguien viene, te presentan recién y viene y te cambia tu nombre? ¿Te imaginas, hermano? Tú vas donde esta persona te acerca y te dice, ¿cómo te llamas, Rodrigo? Se acabó, ahora te llamas Pablo. ¿Cómo te llamas tú, María Isabel? Ahora te vas a llamar Angélica. ¿Con qué autoridad, hermano? ¿Con qué autoridad? Es más, nosotros ni siquiera tenemos autoridad para ponernos el nombre. ¿Quién nos puso nuestro nombre? Nuestros padres, ¿cierto? Ya cuando tienes 18 hoy día puedes ir y cambiarte el nombre. Pero no tenemos autoridad, porque el único que tiene autoridad para poner el nombre es aquel que es dueño. Dios cambia los nombres, porque Él es nuestro dueño. Él tiene la autoridad. Él le dijo a Abraham, te llamarás Abraham. Él le dijo a Saulo, te llamarás Pablo. Él le dijo a Simón, te llamarás Pedro, porque Él le da sentido y propósito como Él quiere a nuestras vidas. ¿Sabes cómo eres? ¿Cómo te llamas tú hoy día? Hijo del Dios Altísimo. Sal de este mundo, luz de este mundo. Eso eres hoy día. Y así te llamas. Lo estamos viendo, hermanos. Entonces, reconocer esta verdad
es muy importante porque el único que tiene capacidad de autodenominarse, autonombrarse es Dios. Porque Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el que tiene autoridad. Y cuando alguien le pone el nombre a otra persona, le está dando, le está mostrando que tiene Él autoridad sobre las personas. Y el Señor tuvo autoridad y le cambió el nombre a Simón. Pero la historia continúa, hermanos. Y el verso 43 en adelante dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es interesante, hermanos, que vemos aquí que habló de Jesús de Nazaret, Juan, en el Evangelio. Y lo que nos está mostrando aquí, en esta parte, vemos este principio de que ahora Felipe fue testigo. Felipe escuchó de otro y llevó el mensaje a Natanael. Y les dijo, encontramos a esta persona. Si hay algo que usted puede notar aquí, que Felipe era conocedor de la ley, porque él citó la ley. Es más, le habló a su hermano Natanael, le habló a Natanael como si Natanael también supiese la ley. Le dijo, de aquel que la ley, lo que hemos estudiado desde chicos, lo que conocemos desde pequeños, aquella persona que profetiza las Escrituras, de ese tengo que hablar, lo encontramos. Lo encontramos, hermano, lo encontramos. Uno esperaría aquí que Natanael dijera, oh, gloria a Dios, ¿cierto? Uno esperaría que Natanael dijera, oh, yo también quiero ir. Yo también quiero seguir a Jesús. También quiero acompañarte en esto e ir tras aquel que las Escrituras hablan. Pero no fue así. Miren la respuesta de Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Qué tremendo, porque Natanael, a pesar de conocer las Escrituras, fue escéptico. Y hay personas escépticas. ¿Se ha encontrado usted con personas escépticas? Sí. Natanael conocía las Escrituras, además, pero él fue escéptico. ¿Por qué alguien puede ser tan escéptico para un mensaje tan relevante? ¿Por qué puede ser tan escéptico para una persona que entiende por las Escrituras que Jesús, el Mesías, vendría algún día? ¿Por qué no puede creer? Algunos teólogos piensan que Natanael era escéptico porque él conocía la ciudad de Nazaret. Él la conocía. Él era, el verso 2 del capítulo 21 de Juan, muestra que Natanael era de una ciudad llamada Caná de Galilea. Si usted mira ahí en el mapita que les puse para que se ubicaran, Caná de Galilea está frente al mar de Galilea y debajito de Caná de Galilea está la ciudad de Nazaret, el pueblo más bien, es un pueblo chiquitito, es un pueblo pequeño, muy lejano de donde está Jerusalén, que está al sur, frente al mar, lo que nosotros conocemos cerca del Mar Muerto. Y es importante aquí darnos cuenta, porque que Natanael era escéptico porque él tenía una mirada sobre Nazaret despreciativa. Es como si alguien dijera, ¿tú crees que un chuncho se puede convertir? Una idea así, ¿no? Pero pasa. Hay chunchos que se han convertido. Bueno, ¿por qué pongo eso que quizás les puede causar gracia, no? ¿Por qué les puede causar gracia, hermano? Porque significa que yo tengo un prejuicio sobre aquellos que son chunchos y pregunto cómo alguien chuncho puede llegar a hacer eso. Como Natanael conocía a Nazaret y él tenía una expectativa de que aquel que vendría en la profecía sería un gran rey, sería un gran estadista, un gran libertador, una persona realmente prominente. Pero cuando él miraba el pueblo donde Jesús se crió, Nazaret, él dijo, de ahí no puede salir nadie. Es como si alguien tuviera una mirada despreciativa sobre alguna población de nuestra ciudad. ¿Cómo de ahí puede venir un gran estadista? ¿Cómo de ahí puede venir un gran predicador? ¿Cómo de ahí puede venir una gran persona? Bueno, Dios es capaz de sacar de cualquier lugar y transformar vidas y hacer grandes hombres y mujeres para su gloria, hermanos. Dios puede hacerlo. ¿Se da cuenta? Y este escepticismo que tenía Natanael fue algo
claramente que fue un impedimento. Digamos, este es el punto clímax de este relato en estos versículos del capítulo 1. Y es importante que nos demos cuenta que a pesar de ese escepticismo, Felipe no lo rechazó, dijo, si crees, crees. No dijo eso así. Hay personas que de repente son escépticas y uno insiste y les cuenta y les argumenta y la persona no quiere creer. Y uno dice, ándate. Él le dijo lo que nosotros tenemos que hacer con los escépticos. Anda y ve. Anda y mira. ¿Qué tal si abrimos las Escrituras y lees? ¿Qué tal si conversamos sobre lo que la Biblia dice? ¿Qué tal si conversamos sobre quién es Jesús? Entiendo que seas escéptico porque no lo has visto. Entiendo que seas escéptico porque no has leído las Escrituras. No te rechazo. Pero ven, acompáñame y miremos juntos qué dice la Biblia acerca de Jesús. Porque Jesús es el que se encarga de revelarse a los corazones, pero nosotros tenemos que llevarlos. Hay personas, como dije, que nosotros tenemos que apuntar a Jesús y la gente cree de inmediato. Hay otras personas que tienes que llevarlo. Hay otras personas que son escépticos y tienes que tratar de argumentarle, bueno, vamos juntos y miremos quién es Jesús. Esta reflexión nos muestra cómo Juan, el evangelista, está mostrando a Jesús como el Cordero, como Jesús, como Rabí, como Mesías, como el hijo de José de Nazaret, como hijo de Dios, como Rey de Israel, como hijo de hombre. Es más, y les dije la semana pasada, desde el capítulo 2 al capítulo 11, después Él da 7 milagros. Primero muestra, entre el versículo 1 de Juan hasta el 2:11, muestra una semana de la vida de Jesús en el inicio de su ministerio. Del capítulo 2 al capítulo 11 de Juan muestra 7 milagros para respaldar que aquella persona de que habló al principio es Dios. Y después del capítulo 12 hasta el final de Juan muestra la última semana de Jesús, donde Él es glorificado, se entregó su vida por los pecadores, terminó la pega que comenzó al principio de Juan y fue glorificado. Y termina Juan la carta diciéndole, todo esto lo he dicho, y no les doy más milagros porque faltarían libros para escribir milagros de Jesús, pero les doy estos suficientes para que ustedes, creyendo en Él, sean salvos. Tú puedes llevar a una persona por este camino de abrir las Escrituras y ayudarle en su escepticismo, y que la persona no se convenza contigo, sino que Dios le convenza a través de las Escrituras que Dios es real. Por eso a veces fallamos en nuestro evangelismo, porque queremos nosotros convencer a la gente y creemos que nosotros tenemos poder de convencer a la gente. Nosotros no convencemos a nadie, hermano. El que convence es el Señor, el que convence es su Santo Espíritu. Amén. Y esa debe ser nuestra actitud, nuestra oración. Él vino y le dijo, ven y ve ante el escepticismo. ¿Saben qué, hermanos? La búsqueda honesta es una cura maravillosa. Es una cura maravillosa a estos prejuicios o preconceptos que las personas tienen de Cristo. Por eso invitarlos a que honestamente escudriñen las Escrituras. Realmente es algo liberador para las personas. Y se dan cuenta que el Evangelio no es tan loco. Los cristianos somos locos, pero el Evangelio no. La palabra no es una locura. La palabra es lógica, la palabra es sobrenatural, la palabra es aplicable a nuestra vida. Esto no se queda pegado en la historia de personas que vivieron hace 2000 y 4000 años atrás o 6000 años atrás, sino aquí nos estamos dando cuenta que las mismas realidades que la gente vivió en ese tiempo son las realidades que vivimos hoy día. Son circunstancias que afectan nuestra vida, que afectan realmente nuestras familias, y por eso necesitamos el consejo del Señor. Quiero recordarles que en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando Pablo predicó en Atenas, pasó algo muy similar. Él le predicó a los atenienses en el Areópago, hizo un gran discurso, estuvo varios días hablando con las personas, predicándoles, enseñándoles, respondiendo a las preguntas de la gente. Y al final del capítulo 17, en el verso 32, se muestra la conclusión de todo este tiempo donde donde Pablo estuvo predicando. Y dice la Escritura, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, cuando Él les habló de que Jesús había resucitado, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, dice la Escritura, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos,
¿Qué vemos en estos textos, hermanos? Unos se burlaban, no creyeron. Otros dijeron, necesito oír más de esto. Nos vemos mañana. Necesito que me expliques. Quiere decir que ellos fueron escépticos, pero estaban interesados. Y habían otras personas, dice, algunos creyeron. Esos fueron salvos, de inmediato. ¿Podemos saber nosotros quiénes son salvos y quiénes no? Antes de predicar, nunca. En la medida que vamos predicando y vamos hablando, vamos viendo la respuesta de sus corazones. Pero tenemos que amar a las personas y llevar el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es salvación para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es tan hermoso y es un tesoro que tenemos que compartir. Hoy día no solo tenemos que compartir una rica carne esta noche y un rico tiempo de fiesta y celebración, sino que tenemos que compartir este tesoro que nos une a nosotros hoy día como hermanos, Cristo nuestro Señor. El verso 47, hermanos, dice así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él: he aquí un verdadero israelita. Qué tremendo, ¿eh? Que el propio Señor reconoce que Natanael era, como dicen por ahí, era clever, ¿no? La llevaba. Él era un verdadero israelita. Él respetaba su nación, él respetaba sus costumbres, él era seguramente un buen guardador de la ley. Él reconoció en quien no hay engaño. El tipo era íntegro. Pero a pesar de su integridad, a pesar de que era un hombre justo, que tenía quizás una buena familia, que había criado quizás bien a sus hijos, eso no es suficiente. Él necesitaba tener realmente un encuentro con Jesucristo. Y necesitaba verlo y estar con Él. Y fíjense, le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Le mostró un poquito de su gloria. Le dejó ver un poquito quién soy yo. Yo sé dónde tú estabas cuando todavía no estabas conmigo. Estabas debajo de una higuera. ¿Sabes qué? Eso no lo puedes hacer tú ni yo. Tú no puedes mostrar esa gloria, pero Dios sí puede hacerlo. Dios se puede revelar a alguien. Y mientras está conversando contigo, se le puede revelar. Mientras después que habló contigo va camino a su casa, se le puede revelar. Mientras está durmiendo en su casa, mientras está acostado ahí, Dios se le puede revelar. Pero nosotros tenemos que ser los testigos. Amén. Gloria al Señor. Y ahí es donde Natanael responde de manera muy, muy sorprendente. Le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Saben que esa declaración es tan grande? Para un cristiano quizás contemporáneo nuestro, ser hijo de Dios es uno de nosotros. Pero para un hebreo, cuando alguien decía Él es hijo de Dios, no está diciendo que es uno creyente como nosotros. Para un hebreo decir hijo de Dios es Dios mismo en la tierra. Así lo entienden los hebreos desde el Antiguo Testamento. Cuando Él dice tú eres el Hijo de Dios, eres la promesa que todas las Escrituras hablaron. Y eso se le reveló a Él en ese minuto. Y por eso esa declaración es una confesión de la grandeza y la deidad de la persona que tenía delante. Él declaró: tú eres Hijo de Dios, y por lo tanto, como las mismas Escrituras dicen, tú eres el Rey de Israel. Y aquí viene una pregunta para ti y para mí. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es tu Rey. Jesús es tu Dios. Jesús es tu Señor. Jesús es el dueño de tu vida. Es una pregunta que todo creyente debe responder y decir: tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Rey, Señor. Y al finalizar este año, con mayor razón, hermano, Rabí significaba maestro. Es un reconocimiento de la autoridad de Jesús. Hijo de Dios es un reconocimiento de la divinidad de Jesús. Rey de Israel, libertador, es el Cristo, es reconocer que Él es el Cristo, el enviado de Dios para salvar a los pecadores. Y en el verso 50, la Escritura nos dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Saben lo que Juan está citando ahí? Que Jesús dijo. Es lo que sucedió en Génesis capítulo 28. En Génesis capítulo 28 con Jacob. Jacob tuvo un encuentro sobrenatural con Dios y vio ángeles, el cielo abierto y ángeles que subían y bajaban. Y vino el ángel del Señor a estar con él. Es la venida de Dios a la tierra y que Jacob la experimentó y él no entendió en ese minuto y era profético apuntando a la venida del Salvador. Porque lo que Jesús le está diciendo, cosas mayores que estas verás, es que ahora Dios está con nosotros. Ese Betel de Génesis 28 se cumplió con Cristo porque ahora Cristo vino a morar entre nosotros. Dios vino a estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso cuando la verdad, hermanos, aparece, el escepticismo desaparece. No tengas temor de hablar la verdad. No tengas temor de predicar a Cristo nuestro Señor. Por eso y como reflexión final, hermanos, en esta mañana, quiero animarles a que Navidad no sea para ustedes algo circunstancial. Porque Navidad tiene un significado permanente para nosotros los hijos del Señor. Todos los días debemos celebrar Navidad. Todos los días debemos celebrar la venida del Salvador a nuestras vidas. Todos los días tenemos que celebrar que Jesús vino a estar con nosotros. Que Dios dejó su lugar de deidad y se acercó a los seres humanos. Jesús, hermanos, para algunos, lamentablemente sigue siendo uno de Nazaret. Para muchos Jesús es uno de Nazaret, sin mucha importancia. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Dicen algunos. ¿Puede venir algo tan bueno del cristianismo? ¿Puede venir algo tan bueno de Israel? Si ellas son los judíos y los judíos son aquí, que así, asá. Conozco personas que critican a los judíos y Jesús era judío. ¿Cómo va a ser bueno? Dicen. ¿Puede venir alguien bueno así, de ese lugar? Para muchas personas Jesús no tiene mucha importancia. Pero para quienes le han visto, para quienes le han oído, para quienes realmente están con Él, Jesús es el Señor. Yo quiero animarte, hermano, iglesia querida, a que este año que ha terminado, si hay áreas de tu vida en las cuales Jesús no era el Señor, sino que era uno de Nazaret, venga a ser el Señor de tu vida. Que Jesús sea el centro de tu vida y de la mía en cada área de nuestras vidas. Yo creo que tenemos grandes desafíos en ese sentido, los que estamos acá. De que Jesús sea el Señor, de verdad, en todo nuestro quehacer. Por eso les invito, hermanos, a alabar al Señor, a que exaltemos a Dios este 2018 que va a comenzar. Agradezcamos por el 2017, pero celebremos a Cristo el próximo año. Amén. Y que le celebre con su vida transformada. Y cuando usted le hable a Jesús a la gente, le diga, vamos a conocer al Señor, te invito. Pero eso no significa te llevo a la iglesia, necesariamente. Las personas no siempre quieren ir a la iglesia. Invítalos a Cristo. Tómate un café con ellos. Invítalos a tu casa a almorzar, invítalos a tomar once y testifícales de Cristo. Apunta a Jesús. Si la persona está escéptica, llévalo. Si necesita más argumentos, abre la Biblia con ellos y cuéntale honestamente lo que tú sabes de Cristo a través de las Escrituras. Y confía, hermano, que el Señor va a abrir sus ojos, porque el Señor es bueno y misericordioso con aquellos que le buscan. Amén. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Bendito eres, Dios. Bendito es tu nombre.